El libro de Deuteronomio. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Deuteronomio, de Devarim. Porque, versículo 14, para recordar, 23, dice, porque el Eterno tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. El lugar donde ellos vivían tenía que ser un lugar lindo, un lugar santo, un lugar preparado, para que el Padre le pueda bendecir siempre. Bueno, ahora el capítulo 24 arranca. Acá, por ejemplo, hay un tema muy debatido, ¿no? Y que se tocó en los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? El escrito de Yeshua. Dice, versículo 1, cuando alguno tomare mujer, o sea, cuando alguien se casa con alguien y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Aquí aparece esta palabra, carta de divorcio. Una palabra que después aparecería también en el Nuevo Testamento a través de lo que Yeshua hablaría. Y se utilizó mucho en los tiempos de Yeshua. Entonces, ¿cómo dice acá? Si una persona se casa y después halla o ve que su esposa tiene una cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así está escrito. Entonces, ¿qué sería la cosa indecente? Eso es lo que muchas personas tienen el debate ahora. Vamos a mirar un poco acá en la nota a ver cómo dice. Deuteronomio 24, una nueva traducción viviente dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Acá sale la palabra no le agrada. Resulta que él encuentra algo, y acá sale reprochable en ella. Primero dice que no le agrada y segundo que encuentra algo reprochable, algo con la cual le va a criticar. Entonces, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y le echa de su casa. Entonces hace un papel donde pone ahí las causas por las cuales le va a expulsar a su esposa y le echa de su casa. O sea que con lo que muchas personas se preguntan entonces, ¿el divorcio es bíblico o no es bíblico? ¿El divorcio se permite o no se permite? Muchas personas eso se preguntan, ¿no? En la tradición cristiana hay muchas congregaciones que no aceptan, ¿no? el divorcio, ¿no? la separación, que rechazan. Hay muchas congregaciones que no permiten, ¿no? Pero nosotros estamos viendo que en la Torah aparece, en la ley de Dios, los mandamientos, se puede, pero tiene que haber una razón, una causa. Y es muy importante que podamos entender. Esa palabra indecente fue una palabra que causó duda en muchos hombres de fe de mucho tiempo atrás. No solamente en nuestros tiempos, ¿no? En los tiempos de Yeshua existían dos grupos que tenían dos pensamientos diferentes sobre esa palabra indecente o no le agrada. Algunos ponían en que significa cualquier cosa. Cualquier cosa que no le agrada ya es digno de ser separado. Pero otros ponían no, tiene que ser una cosa grave. ¿Y eso quién lo aclaró?
Yeshua. Cuando Yeshua le preguntaron sobre este tema, él definió esa postura. Él definió exactamente cómo tenía que ser. Entonces, vamos continuando esta nota, ¿no? En la Biblia Kadosh, como dice, Deuteronomio 24:1, supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable, porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. O sea, primero dice que yo me casé con esta mujer, pero ahora me desagrada porque encuentro que hace una cosa que me ofende. Y la pregunta acá es, ¿qué es lo que hace que te ofende? Y eso siempre era duda. Algunos dicen que me avergüenza. O sea, esta mujer, cuando yo estoy en otra parte, me avergüenza. Es vergüenza para mí. Mi reputación, mi nombre, lastima. Entonces, por eso quería darle carta de divorcio. Son las opiniones que tienen algunos. Estamos viendo varias versiones para ver cómo dice. Biblia, Dios habla hoy, una famosa Biblia, ¿no? Dice así, Deuteronomio 24, si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta, y no es que no le gusta porque no le gusta, por haber encontrado en ella, y acá sale otra vez la palabra, algo indecente. Algo indecente. Le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Algunos dicen que en las traducciones, cuando uno va al texto original del hebreo, la palabra indecente es como desvergonzada o vergonzada o algo así, ¿no? Una cosa desagradable. Yeshua lo va a calificar como fornicación, adulterio o pecado de traición. Que la esposa lo que hizo fue engañarle y traicionarle a su marido. Pero hay una cosa también que hay que entender. Cuando en la antigüedad una mujer cometía fornicación, adulterio, generalmente le apedreaban o le daban carta de divorcio. Así generalmente se hacía. Entonces, probablemente lo que aquí ocurre es que este marido tiene un pensamiento sobre su esposa de que ella le engaña o le ha sido infiel o le desagrada o le ofende. Alguna de estas razones. Que después los fariseos lo han utilizado para poner cualquier cosa. O sea, cuando a vos no te gusta tu esposa por cualquier cosa, ya le podés dar carta de divorcio. Ellos han hecho eso como una alhaja. Y a través de eso cometieron muchas faltas con este mandamiento. Cuando un hombre quería deshacerse de su esposa, recurría a los líderes y le decía, no me gusta más mi esposa porque canta muy feo, o cocina muy feo, o se plaea todo el día, ¿no? Entonces, el líder le hacía la carta de divorcio y ya está. Y le echaba, por cualquier razón. Bueno, vamos a ver lo que dice Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Está diciendo Yeshua. Pero yo os digo, fíjense, en la Torah dice, cualquiera que repudia a su mujer, que le quiera echar, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a su esposa, ¿no? A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, esta es la perspectiva de Yeshua. Esta es la visión que Yeshua tenía sobre ese mandamiento. Desde mi perspectiva, uno le puede dar carta de divorcio a su esposa. Le puede repudiar. Pero desde mi perspectiva, él es maestro de Torah, conocedor de la Escritura, ungido del Eterno, él da su veredicto. Desde mi perspectiva, la persona que
por cualquier cosa repudia a su esposa, le está obligando a que ella, si se casa o se junta con otro, cometa adulterio. O sea, Yeshua nos hace entender que el Eterno, porque él hablaba en el nombre del Eterno, no acepta ese repudio. No sé si me están captando. Por uno dice, pero la Torah dice, no, pero la Torah tiene sus reglamentos también. Tiene la razón por la cual fue escrita. Yeshua nos hace entender, ustedes están yendo totalmente en contra de lo que el Todopoderoso había establecido. Por lo tanto, si ustedes le dan una carta de divorcio por sus deseos nada más, por sus pensamientos negativos al Eterno, esa mujer sigue siendo su esposa y si se casa con otro, comete adulterio. O sea, la persona que viene y se casa con ella va a cometer adulterio, porque se va a casar con una casada que está ante el Eterno. Ante sus leyes arbitrarias no, pero ante el Eterno ella sigue estando casada. Así Yeshua está explicando. Entonces viene y le confronta a ellos y le ponen un dilema grave. Y esto era porque había dos tipos de pensamiento en aquella época que corrían mucho en la sociedad, de acuerdo a dos maestros conocidos de la época. Uno era Gilel. Para él, indecente significaba cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa que no te guste de su esposa, de tu esposa, es indecente y ya con eso ya es suficiente para darle carta de repudio. Pero para Shammai, indecente significaba una inmoralidad, fornicación o infidelidad. Hasta ahí llegaba Shammai. Pero como yo les explicaba, muchas veces este tipo de pecado se castigaba con la muerte. Por eso es que era el pensamiento que las personas tenían. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, a los textos de la Biblia, vemos que ciertamente el Todopoderoso también repudió a su pueblo por infidelidad. Por lo tanto, Shammai tenía más razón y Yeshua también. ¿Entienden? ¿No? La razón por la cual uno podía dar carta de repudio a su esposa es porque veía que había cometido alguna falta inmoral y podía dejarle ir libremente. Pero más bien yo creo que era una manera de limpiar el honor de esa persona. Bueno, esto vimos en el versículo 1 recién, ¿no? Después dice, y salida de su casa podría ir y casarse con otro hombre. Eso según la Torah otra vez. Nosotros vimos lo que probablemente, según lo que Yeshua explicó, quería decir, se había establecido este mandamiento. Era por causa de inmoralidades. Acá dice cosa indecente, ¿no? Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, una vez que la mujer recibe la carta de divorcio, nuevamente puede casarse de nuevo, según esta ley. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio un ratito. Y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra del Eterno, tu Elohim, que tu Eterno tu Elohim te da por heredad. Esto es un poco complicado, por eso voy a tener que explicar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, estábamos que una persona se casó y después no le gustó a su esposa por alguna cosa indecente, de acuerdo a la interpretación de Gilel, cualquier cosa, de acuerdo a la interpretación de Shammai y de Yeshua, por algún acto inmoral, a un acto grave, le da la carta de divorcio, le despide, le echa de su casa y esa mujer se va y se casa con otro. Este otro no le quiere también y le da también la carta de divorcio, su segundo marido 2, le da también la carta de divorcio y ella quiere regresar con el primer marido, dice. ¿Se puede o no se puede?
según este texto, no se puede. O sea, la mujer que se fue repudiada por el primero y fue repudiada por el segundo, no puede volver a casarse con el primero. Si se casa otra vez, si el primer marido que le repudió le recibe a esa mujer que fue repudiada por su segundo marido, va a contaminar la tierra, dice. Y esto a mí me pareció algo un poco extraño, estos mandamientos, porque hay mandamientos que también nos quieren enseñar profecías. Porque la Biblia habla que el Eterno, nuestro Elohim, Yud-Heh-Vah-Hei, Yahweh, repudió a Israel. Le dio carta de divorcio. Dice. Entonces, Israel, ¿qué hizo? Se fue y se casó con los pueblos paganos. Se casó con los paganos, con los Baales. Y más adelante, ¿qué hicieron estos pueblos? También la repudiaron. También la rechazaron, la menospreciaron, la pisotearon, dice. La vendieron como esclava. Entonces, Israel, ¿qué hizo? Quiso regresar a su primer marido. Pero según la Torá, no se puede. Va a contaminar la tierra. Y ahí nos quedamos en un dilema. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir? Vamos a mirar primero este texto, nota 3. Marcos 10:2 dice: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Yeshua le contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Y ellos le responden: bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Y miren lo que Yeshua le responde. Yeshua les respondió: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. O sea, Yeshua le está diciendo, ciertamente Moisés puso ese decreto porque en aquel tiempo vio la dureza del corazón de los hombres. Muchas veces ellos menospreciaban a sus esposas, maltrataban. Entonces, para que las mujeres no sean oprimidas, mejor darle una carta de divorcio y que vuelva a casarse y que sea esto legal. Él tuvo que hacer una reforma a los mandamientos, a las intenciones del Padre, por salvar o por mejorar la calidad de vida de muchas mujeres de aquella época. Pero eso no era el corazón del Todopoderoso, porque después muchos líderes judíos usaron este mandamiento para su provecho. Lo convirtieron en un mandamiento. Y acá dice también Moisés nunca mandó darle carta de divorcio. Concedió, que es diferente, ¿no? Les concedió una manera de solucionar un problema. Y él tenía esa autoridad. Dice, pero desde el principio de la creación, Elohim los hizo hombre y mujer. Y esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Esto es muy importante lo que dice Yeshua. Dios hizo hombre y mujer. Y más adelante, cuando el hombre crece, deja su casa y se va con otro hombre. ¿No? ¿O no? ¿Con quién se va? Con su mujer. O sea, no puede existir entonces un hombre que deja su casa y se casa con otro hombre. ¿Eso existe? No, la Biblia dice que no. Que Dios no creó así, así nos dice la Biblia. Pero hoy en día la mente del hombre se va hacia ese extremo. El hombre dejó su casa para casarse con su mujer. Así Dios permitió. Y dijo, esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, o sea, esposa. Y los dos, hay una cosa importante, los dos. Entonces, Dios ya estableció desde el principio que un hombre tenga una esposa, o dos esposas, o tres esposas, o cuatro esposas, o cinco, dos. Una esposa,
Así estableció. Por algunas razones de la vida, algunos tuvieron más de una esposa, pero eso también eran decretos por situaciones que acontecían. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Abraham, ¿cuántas esposas tuvo? Uno. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo? Sarai o Sara, ¿no? Sarai al principio fue Sara. Pero después tuvo otra que se llamó Agar. ¿Pero él quería a esa esposa? No. Hubo una situación, un acontecimiento que tuvo que, fuerza mayor, ya eso es, hizo que él tenga que tener dos esposas. Jacob, ¿de quién se había enamorado cuando llegó a la tierra de su tío en Aram? ¿De quién? ¿De Rebeca? No, Jacob. Ese fue Isaac. De Raquel. Él dice que se enamoró de Raquel. ¿Y con quién él quería casar? ¿Por quién trabajó 7 años? Por Raquel. Pero cuando llegó el día de que tenía que casarse con Raquel, su tío Labán el perverso, ¿a quién le dio? A Lea. ¿Sí? Yo no le quería a Lea, pero ya te acostaste con ella, ya es tu esposa. Y ahora si querés casarte con la otra, tenés que trabajar otra vez con ella también 7 años. Entonces no fue porque él quería, fue situaciones que ocurrió en ese momento. Y después él tenía ya 2 esposas, después su esposa Raquel no podía tener hijo y le regaló una esposa más, su criada Bila. Bila le regaló y con esa tuvo otros 2 hijos. Y Lea también, como no podía tener más hijos, le regaló otra esposa, se llamaba Silpa. Y así Jacob tuvo 4 esposas. Pero él, ¿cuánto quería? 1, como Dios había establecido. Por eso él le quería mucho a los hijos que tuvo con esa esposa, que era José y Benjamín. Entonces eso para que podamos entender, ¿no? La Biblia, cómo nos enseña. Y los dos se convierten en uno solo, como ya no son 2, sino 1. Que nadie separe lo que Elohim unió. Eso Yeshua le estaba explicando a los fariseos. Mateo 5:30 dice, ¿han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo os digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada, de acuerdo a las reglas de los fariseos, comete adulterio. O sea, si yo me caso con una mujer que recibió carta de repudio, pero de una manera no como Dios establece, por una cosa indecente, verdadera, entonces yo estoy casándome con una casada. Así me hace entender la Biblia. Y la casada se está casando siendo casada, y eso se llama adulterio. ¿Entienden, no? Por eso la Biblia está explicando este punto. Tiene que corregirse eso, entre ustedes les hablaba. 1 Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, dice. Matrimonio mando no yo, mando no yo. O sea, esto no es mi mandamiento, sino del Adón, de Yeshua. Que la mujer no se separe del marido. Atiendan muy bien. Ahora, ¿por qué la mujer se separaría del marido? Porque ¿quién es el que da la carta de divorcio? El marido. Entonces, Pablo está diciendo, de acuerdo a lo que Yeshua enseñó, tu mujer, si tu marido te da una carta de divorcio no legítima por cualquier causa, porque no cocina bien, o porque ronca mucho, o porque son muy plaeona, no le acepte. ¿Me entiendes, no? No le acepte. No, yo sigo siendo tu esposa y no acepto. Así está diciendo Pablo. Hay que entender también que la carta que Pablo escribió a los Corintios ya estaba escribiendo a creyentes en Yeshua. Ya no más a personas que no eran creyentes. Por eso ellos podían entender muy bien este punto. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Atiendan bien lo que dice Pablo.
Si por ahí tienen que separarse porque no hay caso, no se case otra vez con otro. No se case. Importante, Pepe. Hasta solucionar el problema. ¿Y al hombre qué le dice? Al hombre qué le dice? No le abandone. O sea, vos igual tenés que hacerte responsable por ella. Entonces es como decir que si hay un pleito entre ustedes y quieren separarse, quieren divorciarse, solamente por pleito que no tiene que ver con lo que dijo Yeshua, entonces sepárense un rato nomás, hasta que se abuenen otra vez, hasta que se reconcilien, hasta que las cosas vuelvan a calmarse. Nada es para separarse directamente. Y una cosa, porque muchos de estos textos se usan, por ejemplo, cuando uno viene a una iglesia y tuvo una vida desastre y se tuvo que separar de su antigua pareja, entonces muchos pastores le dicen, debes volver con tu marido, debes volver con tu esposa. No, eso no está queriendo decir esta cosa. Esto está hablando, en el caso del apóstol Pablo, a los hermanos de una congregación, los que están acá como hermanos, que entienden la palabra y que si tienen algún pleito muchas veces no tienen que llegar a la cuestión de separarse, porque son hermanos y están escuchando la palabra. A eso le está hablando. Bueno, muy importante entender. 1 Corintios 7:15 dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, ahí está, el que no es creyente quiere separarse, no quiere saber nada, no hay cuasein va a vender ahí. ¿Vos qué vas a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dice que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dice, dejen que se vaya. Ya tojó. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado a otro porque Elohim los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Si tu esposo que no cree o tu esposa que no cree la palabra te quiere dejar, te quiere abandonar, a pesar de todas las cosas que vos le hablás y le decís, entonces no te cargue estando con él, dice, o con ella, según lo que dice el apóstol Pablo. Para poder entender muy bien cómo el tema del divorcio muchas veces se usaba de acuerdo a las circunstancias. Muchas veces de acuerdo a las situaciones se aplicaba. El propio Yeshua, el propio apóstol Pablo le dan soluciones a este tema. No podemos a una persona que ha tenido una vida infernal en su matrimonio y han tenido problemas, después decirle, no, la ley dice que tiene que juntarse otra vez, no importa. Se aplica eso, pero de acuerdo a la situación que Yeshua está hablando. Muchos, por ejemplo, así dicen, ¿no? Vos no te podés casar más porque vos ya te casaste. Si una persona ya se casó y quiere rehacer su vida, no puede más. Claro que sí puede, según la Escritura. Bueno, es cuestión de entender, examinar, investigar. Las leyes son como para analizarlas, ¿no? Muchas veces, no, la ley dice así y así se hará. No, por eso en el Congreso se debaten sobre las leyes. Se analiza de acuerdo a la conveniencia de la sociedad. Y siempre la ley es para beneficiar al pueblo. La ley no es para castigar solamente al pueblo, para beneficiar, castigar a los infractores, a los culpables. Pero a los que quieren hacer una vida correcta, para bendecirle. Bueno, ahora el versículo 4 sí era otro tema. No podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad. Una divorciada 2 veces no puede regresar con su marido. Según la ley, va a contaminar la tierra. Supongamos que yo le di carta de divorcio a mi esposa y mi esposa se casó con otro y ese otro le dio también carta de divorcio. Y después ella quiere venir y casarse otra vez conmigo. ¿Yo le puedo aceptar? No. Si le acepto, dice aquí, voy a contaminar la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por lo que dice la nota. Desde mi perspectiva, este es un versículo profético. Aquí hay una profecía que el Padre nos quiere hablar. Y vamos a ver en esta nota. Deuteronomio 24, nueva traducción. El primer marido no podrá casarse de nuevo con ella,
porque ha quedado impura, dice. Sería un acto detestable a los ojos del Eterno. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Elohim te da como preciada posesión. O sea, si vos te casás otra vez con esa que fue repudiada, vos estás contaminando la tierra. Y esto, ¿por qué yo digo que es una profecía? Porque esto ocurrió con el pueblo de Israel. Esto sucedió con Israel. Y para eso vamos a ver los profetas. Importante los profetas, cómo entendían este punto. Isaías 51 dice: esto dice el Eterno: despedí a la madre de ustedes, porque me divorcié de ella. O sea, el profeta que está compartiendo esto, ¿no?, está diciendo que yo le despedí a la madre de los israelitas, ¿no?, porque yo me divorcié de ella, le di carta de repudio. Los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores. No fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes. O sea que aquí confirma que el divorcio se hizo por causa de pecados, transgresiones. Lo que Yeshua nos estaba explicando. La razón por la cual se tiene que dar carta de divorcio es por pecados, adulterio, infidelidades. Acá el Eterno está hablando así a través de los profetas. ¿Se dan cuenta? Jeremías 3:7 dice así: yo pensaba, después, eso, supuestamente el Eterno está hablando a través de los profetas. Después de haber hecho todo esto regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó y vio que, miren lo que dice ahí: me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Me divorcié de Israel debido a ¿qué? A su adulterio. Pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Esta es toda una historia. Si ustedes quieren saber más de este tema, lean Jeremías 3, todo el capítulo hasta el final. Pero acá lo que nosotros queremos recalcar es que esta palabra de divorciar era siempre con una razón, y el Todopoderoso también usaba por su pueblo. Entonces, vamos a suponer, si el Todopoderoso se divorció de su pueblo y su pueblo se fue y se involucró con los paganos, con los baales, en otras partes dice que te encantaron los caballos, los jinetes a caballo, de todo habla, ¿no? Te sedujeron los soldados asirios, los soldados babilonios, te volviste loca por ellos y te fuiste. Entonces, después, ¿qué pasó? Que los asirios y los babilonios le despreciaron otra vez a Israel, y Israel tiene que regresar a su antiguo marido. Pero según la Torá, ¿se puede? No se puede, porque van a contaminar la tierra. Y ahí nosotros podemos entender algo. Por eso tenía que venir alguien que tenía que cargar la culpa de Israel. Esa culpa que era una maldición, la famosa maldición de la ley. Tenía que venir alguien, un redentor. Y el profeta Isaías mismo escribió, el Eterno cargó en él todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así habla. Entonces, si no se hacía de esa manera, el pueblo, nosotros como pueblo que fuimos repudiados, no podíamos regresar a nuestro primer marido, porque íbamos a contaminar la tierra. Teníamos que ser purificados primero, y alguien tenía que agarrar nuestra culpa. Y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, acá en Malaquías dice 2:16, pues yo odio el divorcio. Fíjense, en tiempo de Malaquías está hablando: yo odio el divorcio, dice el Eterno, Elohim de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Entonces, el corazón del Todopoderoso es que Él odia el divorcio. Él no le gusta el divorcio, entonces Él quiere reconciliarse con su esposa. Pero necesita un redentor. ¿Entienden, no? Alguien que quite esa maldición de la ley que hay sobre su pueblo.
Y esto está acá en este libro de Romanos. El apóstol Pablo entendió perfectamente ese punto. Por eso lo estamos compartiendo hoy. Por ejemplo, cuando una mujer, Romanos 7:2, miren lo que dice acá. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, ¿qué dice ahí? La ley le une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. ¿Cuál era la ley del marido? Si yo me casé con alguien y le doy carta de repudio y esa mujer se casa con otro y ese otro le da carta de repudio y yo quiero tomarle otra vez como esposa, yo no puedo. Voy a contaminar la tierra. Así dice la Biblia. Yo no puedo casarme más con ella. Yo represento a Israel ahora. El representante de Israel no puede más tomar a este pueblo porque ya va a contaminarse. Está sujeta a esa ley, dice. Después, 7:3. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Ahora, acá está hablando sin que hubiera carta de repudio. Pero a nosotros lo que nos interesa es que esta mujer regrese a su primer marido. Su primer marido es el Eterno y le repudió. Y por causa de la ley no puede regresar. Pero acá habla que si ese primer marido muere, entiendan bien, ese primer marido que se casó con ella y le dio la carta de repudio, si muere, toda esta ley se termina. Ella puede casarse otra vez, pero ¿con quién si ya no está este primer marido? ¿Con quién se va a casar? Y ahí ya la Biblia nos tiene que explicar. Lo que sí que ella ya no está más sujeta a esa ley de abominación sobre la tierra. Puede regresar entonces otra vez a la tierra y casarse, ya no con ese su primer marido, sino con el que va a ocupar su lugar. No sé si me entienden. El que va a representar a la tierra de Israel. ¿Y eso cómo ocurrió? Miren acá. Pablo explica, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con el Mesías. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos, otra persona. Como resultado, podemos ser parte ahora de la promesa. Porque cuando Yeshua murió, el que murió fue el que representaba a ese primer marido, el que dio la carta de repudio. Porque Yeshua era la Torá viviente. Por eso Yeshua no hablaba de la Torá. Por eso él hablaba de que no hay que divorciarse de la mujer. Pero después, en la cruz, aceptando el sacrificio de su pueblo, cargando su culpa, él, ¿cómo se puede decir? Llevó con su vida nuestras transgresiones. Y ahí también se fueron nuestras culpas. O sea, ¿cómo les puedo explicar? Al morir tu primer marido, tu historia con él murió también. Y en la vida normal, tu historia también tiene que terminar. O sea, que vos no vas a poder regresar más a la tierra prometida porque tu marido, que es el representante de la tierra prometida, te dio carta de repudio. Tu segundo marido, que eran los cananeos, los baales, te dieron carta de repudio. Vos ya no podés más por la ley llegar a la tierra prometida. Pero ese tu primer marido resulta que murió. Entonces, toda tu historia con él, ¿qué pasó? Murió también. Según la vida real, entonces ahí estamos empatados. No tenemos culpa ni salvación. Pero resulta que ese hombre al tercer día resucitó como un ser glorificado. Ya no como alguien que vino a morir por nuestros pecados, sino como alguien que va a venir a restaurar el reino. Y con él yo ya puedo casarme de nuevo. No sé si me entienden, ¿no? Con él yo ya puedo casarme de nuevo. Con el Yeshua que murió no podía. Con él yo morí. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. Entonces, cuando él murió, yo morí con él. Y todas mis culpas, todas mis fallas murieron con él.
Cuando Él resucitó, yo también ya soy nueva criatura. Yo ya no soy más ese que pecó, ese que recibió carta de repudio, ese que fue contaminado con los baales, con los asirios. Yo no soy más ese, soy nueva criatura, soy nuevo ser. ¿Me entienden ese punto? ¿No? Eso la Biblia, a través de Deuteronomio, con un texto medio raro, nos está queriendo explicar. Era una profecía eso. Era un texto profético, que también nos está enseñando sobre el divorcio, pero dentro de eso también un mensaje profético. Amén. Bueno, y con esto entonces entendimos ese punto. Ahora vamos a continuar para terminar diversas leyes. Dice, cuando alguno, versículo 5, fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Y acá en esta versión dice, a un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército, ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar 1 año en su casa, haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Eso ya habíamos compartido la vez pasada, ¿no? Era un requisito, ¿no? Si vos te casás recién, no te podía la guerra, y acá le está ampliando a esa ley, ni siquiera poder ocupar cargos que te alejen mucho de tu casa. Si vas a trabajar en alguna cosa, tiene que ser, pero estando muy cerca de tu casa, por lo mínimo 1 año. O sea, no te pueden asignar a otra parte, Eso es una ley para el pueblo hebreo. Después dice 6, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. La muela, bueno, esto parece que es un tipo de herramienta. Vamos a ver esta nota. Nueva Traducción Viviente dice, está mal tomar un conjunto de piedras de molino, ni siquiera la piedra de arriba, como garantía por un préstamo que hayas hecho, porque el dueño las necesita para ganarse la vida. O sea, si alguien te prestó dinero, por ejemplo, una persona que trabaja en taxi, vos le prestaste dinero y después no está pudiendo devolverte, vos no te hacías quitarle su taxi hasta que te devuelva, porque si no tiene su taxi, ¿con qué te va a pagar? O su herramienta, o su caballo. Está hablando ya de tener misericordia a la persona que te debe, ¿no? Bueno. 7. Cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Esto es muy importante. El secuestro, la esclavitud era castigado con la muerte. Hoy en día muchas personas usan eso. Llevan personas y le esclavizan o le venden como esclavo. Ustedes piensan que eso se veía antes en las novelas, en las películas. Hasta ahora se hace. Muchas personas acá en Paraguay, vienen muchos extranjeros y secuestran jovencitas, jovencitos, y la llevan y le venden como esclavos. ¿Ustedes saben eso? Se sigue haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Eso la Biblia condena. El secuestro, la venta de esclavos. 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Y todo esto ya está en el libro de Levítico, capítulo 14. Ahí estudiamos todo sobre el tema de la lepra. 9. Acuérdate de lo que hizo el Eterno tu Elohim a María en el camino después de que saliste de Egipto, cuando entregaste a tu prójimo. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. O sea, si vos le prestaste a alguien algo y no te está devolviendo, no vas a entrar a robarle otra cosa hasta que te devuelva. Algunos hacen eso, ¿no? Pero ¿cómo le voy a presionar? Entonces, bueno, orar al Padre para que cambie su corazón. La Biblia nos está enseñando cómo evitar conflicto, cómo evitar problemas. No, hasta hay pedazo y cosas ahí, porque no debe ser, hay pedazo y hay cosas. No tenemos que ser ese carácter, no tenemos que tener. La Biblia nos enseña así. 11. Te quedará fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. No vas a entrar, no vayas a atropellar su casa. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda.
Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga y te será justicia delante del Eterno tu Elohim. O sea, si vos le quitaste algo a alguien como préstamo, y ese es su ropa, su abrigo, porque muchas veces la gente decía, te dejo mi abrigo si me prestas tanto, y a la tardecita te devuelvo. Pero algunas veces esa persona no consiguió la plata, entonces vos qué le podés, no, mañana tráeme y te voy a devolver. Pero esa noche, ¿cómo va a dormir él? Dice. Entonces devolverle nomás. Y esperar que sea honesto y al día siguiente te devuelva. Medio raro estos textos, ¿no? Pero la Biblia así habla. Y miren, este es importante. 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tu ciudad. Esto es muy importante porque hay gente que por sentirse poderoso y tener mucho dinero se aprovecha del trabajador necesitado. Le paga lo que se le da la gana, no le respeta en su dignidad, obvio, del trabajador inútil. Algunas veces no le paga, andate de acá, estás despedido, sin sueldo, sin goce, sin nada. Acá hay mucho de eso, maltrato a la persona porque es pobre. Por ejemplo, si un abogado le hace un trabajo a una persona y esa persona no le quiere pagar, ¿qué creen que va a hacer el abogado? Le va a demandar. Entonces rápido le va a pagar. Pero si es una persona pobre que no entiende nada y le hace un trabajo, le echa sin contemplación. Entonces hay mucha gente millonaria que abusa de su poder. También le hacen trabajar a los empleados 25 horas al día. Bueno, y miren lo que dice acá también. 15. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Eterno y sea en ti pecado. Si vos le dijiste que te voy a pagar hoy un jornal y terminó el trabajo, ¿qué tenés que hacer? Pagale. No vaya a decir, mañana te voy a pagar, o yo lunes, yo jueves, no tengo ahora. Si vos le prometiste que le iba a pagar hoy, hoy pagaré, porque ese dinero es su sustento, dice. Y esta persona, ¿qué va a hacer? Dice, si vos le maltratás, va a clamar al Eterno. Y el Eterno va a echar su justicia sobre tu vida. Eso es muy importante que entendamos nosotros. Leyes que hacen que el pueblo creyente en el Eterno sea justo. 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Hay hasta una edad donde el papá y la mamá son responsables por los hijos. Una vez que ellos llegaron a cierta edad, ellos son responsables por las cosas que hacen. No se le va a acusar a los padres por los pecados de sus hijos, cosa que era muy común en otros reinos. En otros reinos, cuando un hijo era rebelde a un rey, ese rey mandaba matar a toda su familia. Así era. Hasta ahora se aplica esa ley en otros países. En Corea del Norte, por ejemplo, se aplica. Si un soldado escapa de Corea del Norte, ¿qué creen que hace el presidente de Corea del Norte? Empieza a torturar a su familia. Y le muestra así, le tortura, hasta le ejecuta. Todavía algunos siguen teniendo esa mentalidad. 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. ¿Qué quiere decir eso? Por ser una persona extranjera no le van a engañar, ni al huérfano, al que quedó sin padre, no le vas a estafar, no le vas a engañar. Ni vas a quitarle a la viuda alguna de sus propiedades porque ella no puede defenderse. Cosa de la cual muchos de los israelitas hicieron. Fue la queja que tuvieron los profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Fue de estas cosas lo que se quejó. Por eso vino la ira de Dios contra el pueblo. Sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató el Eterno tu Elohim. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga el Eterno tu Elohim en toda tu obra de tus manos. ¿Esto qué quiere decir? Que vos tenés trabajo en el campo y recoges todo y lo que se cae, no vas a ir a agarrar otra vez. Lo que se cae de vos,
quiere decir que es para el pobre que va a venir después a recoger. Todo lo que vos juntás, lleva. Pero si algo se te cayó, es ya para el pobre. O sea, si vos estás contando tu dinero y se te cae un 10.000 y dejala ahí para que recoja al pobre. Un ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que hacen así, ¿no? Anteriormente muchas fábricas, supermercados, algunas cosas que ya no vendían más, salían y repartían entre la gente pobre, pero hoy en día han cambiado su mentalidad, ahora venden, o hay muchos avivados que se van y compran las cosas que le falta días para vencer y van y venden otra vez en el mercado, inclusive le adulteran la fecha, así inclusive hacen, ¿no? Terrible la gente, ¿no? Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayan dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces constantemente también tus uvas, tus trigos, todo lo que caiga de tu mano va a ser para la persona. Entonces, con eso se aseguraba que en Israel no haya gente con hambre. La viuda, los huérfanos generalmente no tenían a alguien que le mantenga, entonces ellos se iban y recogían lo que sobraban de las cosechas. Pero si los trabajadores eran tan tacaños que agarraban todo hasta lo que se caía, no iba a quedar nada para ellos. El Todopoderoso resguardaba a su pueblo. Amén. Así nosotros estamos aprendiendo entonces estos mandamientos que la Torá, la instrucción del Eterno, nos está enseñando. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Deuteronomio de Barim. Bendiciones y hasta pronto.